Para este video lo que vamos a intentar ver o lo que vamos a intentar lograr a lo largo de esta clase es prácticamente esto. Miren, chicos, vamos a hacer una consulta, ¿sí?, de todos los médicos que se encuentren en nuestra base de datos y lo vamos a traer aquí a la consola de Java, ¿sí?, aplicando JPA, todas las configuraciones. Si se fijan aquí, bueno, ya tiene aquí en la parte derecha, en la parte izquierda, tenemos un proyecto que ya está armado, ¿sí?, con JPA. En este video vamos a ver cada uno de esos pasos para lograr esto. Miren, vamos a obtener todos los médicos de nuestra base de datos. En nuestro caso yo tengo una base de datos aquí en PHP MyAdmin, en MySQL, ¿sí?, en el servidor de SAM. O pueden usar WAM también, o pueden usar el MySQL Workbench, cualquiera de los tres sería prácticamente parecido. Yo estoy usando SAM para este ejemplo. Bueno, si quieren ver, aquí está SAM, está corriendo los dos, y esta es mi base de datos, en este caso mi base de datos hospital. ¿Sí? Aquí lo pueden ver. ¿Sí? Tengo una base de datos con, bueno, ya tablas creadas, ya están creadas las tablas, están relacionadas, o sea, están puestas las claves primarias, claves foráneas, y eso ya lo tendrían que haber hecho, si en algún momento, crear las tablas y relacionarlas. Bueno, de aquí, por ejemplo, los médicos, yo tengo una tabla de médicos, presiono en médicos, y aquí está la lista de médicos que yo tengo, cada uno asociado a una especialidad en particular. ¿Estamos bien? Por ejemplo, el médico número 2 tiene asociado a la especialidad 2. O sea, es generalista. Entonces se ve ahí, ahí dice generalista. Bien. Bueno, entonces, este médico tiene asociado una especialidad, o sea, está relacionada a esta tabla. Venimos aquí, fíjense que el 2 es generalista. Si vos te vas al médico y, por ejemplo, elijo al médico 1, ¿sí?, que tiene una especialidad 1. ¿Con quién está asociado? Con la especialidad 1. Me voy a la tabla de especialidades y busco el que tiene ID 1, que es dermatólogo. De esta forma, bueno, están relacionados tanto médico como prácticamente especialidad. O sea, están relacionadas las dos tablas. Ustedes, para hacer lo que vamos a hacer en este video, tienen que haber creado esto y relacionarlo, ¿sí? En nuestro caso vamos a trabajar solamente con dos tablas. Miren aquí. Entonces, acá ya está creado el proyecto, ya está listo el proyecto. Miren, lo vamos a correr para probar si trae realmente los datos, los médicos de la base de datos. Le di en correr. Esto es rojo, está bien, no es que es error, sino que así funciona. Vamos a esperar los resultados y aquí está. Miren la lista de médicos que tenemos aquí. Aquí tenemos los médicos, están aquí abajo. Médico 1, médico 2, médico 3, médico 4. Y vamos a ver en nuestra base de datos, en la parte de médicos, tenés 4 médicos. ¿Lo pueden ver? 4 médicos hay aquí. ¿Estamos de acuerdo? Hay 4 médicos. Bien, entonces ya tenemos la base de datos y fíjense que prácticamente refleja lo mismo. Aquí están los mismos objetos. Esto tiene que tener en cuenta ustedes, que en la base de datos cada médico o cada fila de un médico se llama registro, es como un registro. Pero a nivel de objetos, o sea en Java, cada médico es un objeto. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, cada registro de la base de datos, o cada registro de una tabla, representa para mí un objeto aquí en Java. Ahí lo pueden ver, son objetos normales que ustedes ya venían trabajando en Java, así que son objetos. Bien, ¿cómo se crea esto? ¿Cómo lo vamos a crear? Miren, lo primero, aquí tengo este modelo, ¿no? Este modelo lo tengo, ¿sí? Vamos a empezar desde ahí. Voy a crear un new, file, new, vamos a elegir other, y vamos a elegir Maven, ¿no? Acuérdense, para esto ya tienen que haber instalado Maven, ya tendría que estar creado y configurado. Bien, Maven Project. Next. Le vamos a dar crear proyecto simple. Sí, luego rebobinan el video y van a ver cómo son los pasos. Así que esta parte es seguir pasos nada más para crear un proyecto. Sí, a este le vamos a poner, por ejemplo, el Group ID prácticamente es el nombre de la empresa o, ¿sí?, de donde trabaja. Por ejemplo, vamos a poner no sé, pongamos Instituto, ahí está, INH, sí, o cualquiera lo quieran poner, ¿sí? .com, o pueden poner com Java, ¿sí?, algo así, ¿sí? Es un nombre nada más, ¿sí?, separado por punto.
Luego, Artifact ID. Este es el nombre del proyecto. ¿Cómo se llama el proyecto Maven? En nuestro caso, a este le vamos a llamar... Bueno, yo lo voy a poner con mi nombre, ¿sí? Ustedes cuando lo hagan, yo lo voy a poner con mi nombre. Yo lo voy a poner Cristian Ballesteros, ¿sí? CB y guión bajo get HAL, por ejemplo. Así lo voy a llamar. Ustedes llámenlo como ustedes consideren, como les diga el trabajo práctico. ¿Sí? Es un proyecto nada más. Lo otro lo dejamos, la versión Snapjob, cómo sería el empaquetado, vamos a dejar hard y vamos a dar en finish. No hay otra cosa que hacer. En la parte de aquí abajo, esperen que cargue. ¿Sí? Aquí miren ya está el proyecto. Si lo abren, esperen que cargue, ¿no? Hasta que aparezca esta estructura. A veces tarda porque, bueno, tiene que cargar, ¿sí? Tiene que llegar al 100%. Ahí está. El paso 1, crean los proyectos, ¿sí? Re sencillo. Ahora, paso número 2, ¿qué se hace? Lo que vamos a ir es al archivo POM. Bueno, yo voy a cerrar todo lo que tengo abierto, por si no. Y esto lo voy a limpiar, ¿sí? Para que quede un poco mejor. Vamos al archivo POM. Bien, en el archivo POM van a poner todas las dependencias, todas las librerías que necesite su proyecto para poder funcionar. En nuestro caso, ustedes ven aquí, prácticamente esto no tiene librerías, no hay nada. En el proyecto que yo estaba ejecutando, que es este, miren, voy a abrir su archivo POM. Fíjense que este tiene varias cosas, ¿sí? Tiene varias dependencies. ¿Sí? Prácticamente estos es como que son las direcciones de donde voy a descargar yo las librerías para que mi proyecto funcione. Por ejemplo, para usar un calendario en Java, puedes usar JCalendar, ¿sí? Entonces, esta es la dirección que se busca, ¿sí? En Maven Central o Central Repository, ¿sí? Prácticamente hay un video donde explico esto, ¿sí? Cómo descargar las dependencias, cómo buscarlas. Vamos a nuestro proyecto que estamos creando nosotros desde cero. Aquí, si ustedes pueden apreciar, no hay nada. Sí, me aparece, fíjate, el group ID, el artifact, que es el nombre del proyecto, y bueno, la versión de Snapshot. Ahora, aquí, lo primero que tienen que hacer es crear una etiqueta que es dependency. Control espacio, creo que ahí aparecería. Dependencies. Creo que era algo así. Bueno, si no, revisamos aquí. Dependencias, sí. Aquí está. Dependencias, aquí está. Bien, ahí fíjense. Ahí aparece dependencias. Abro y cierro dependencias. Si está en plural. Ahora, aquí van ahí los plugins, ¿sí? Las librerías que ustedes quieran descargar. Por tanto, ustedes primero tienen que buscar la librería para MySQL, la librería para usar persistencia, la librería para usar JPA, ¿sí? Tenemos que buscar todo. Y eso hay un video donde se explica cómo descargar eso. Así que imaginemos que nosotros ya lo tenemos. Ustedes ya lo buscaron, miren aquí. Por ejemplo, yo ya busqué la dependencia para el JCalendar. O busqué la dependencia para MySQL. ¿Sí? Eso que estoy coloreando, esa es la dependencia. Dependency, dice. Eso ustedes lo tendrían que haber buscado. ¿Sí? Bueno, hagamos de cuenta que nosotros ya lo buscamos, ya lo tenemos. ¿Sí? En sí lo vamos a sacar de este proyecto nada más. De este proyecto que yo tengo, fíjate, aquí, dependencies. Aquí, dependencies, está en plural. Agarro todo lo de adentro. Obvio que ustedes van a buscar cada uno, ¿no? Vamos a copiarlo. ¿Sí? Yo voy a mi proyecto que está desde cero y aquí adentro de dependencies uso las dependencias. De esta forma, mi proyecto tendría que usar estas dependencias, ¿sí? Que tienen aquí. Bien, MySQL, tienen JCalendar si necesitamos un calendario, tenemos este de Hibernate Core prácticamente para trabajar con JPA, acá dice Hibernate Core. Tenemos esto de persistencia porque necesitamos persistencia, ¿sí? Para la API. Bien, eso también necesitamos para trabajar con JPA. Entity Manager, si es el que me permite a mí hacer el acceso a la base de datos. Hibernate Entity Manager. Con JPA necesitamos esta librería para hacer el acceso a la base de datos, traer los datos. Imagínense, si ustedes no tienen esta, no le va a funcionar el proyecto. ¿Estamos de acuerdo?
En sí no tiene que ver tanto la versión. Cada uno, fíjense que tiene una versión. Por ejemplo, MySQL, esta dependencia. Tiene el Group ID, que es el nombre de la empresa. El Artifact prácticamente es el nombre, cómo sería la librería. MySQL-Connector Java. Por ejemplo, si ustedes quieren ir a buscar una librería para MySQL, pongan en ese buscador de Maven Central o Repository o Maven Repository, busquen MySQL-Connector-Java. Guíense por el Artifact ID. ¿Estamos bien? Guíense, busquen y seguro va a haber otra versión, no sé, versión 9. Yo al momento que hice esta parte, la mía era, cuando lo copié de internet, versión 8. En sí no va a haber ningún problema, pero esto se busca por el artifact. Yo lo busco por el artifact. Si ustedes lo quieren buscar, ¿no? Tienen que buscarlo. Para buscar otra vez, si por ejemplo Hibernate Core, si lo quieren buscar, pongan Hibernate-Core, lo van a buscar y van a encontrar esto. ¿Estamos de acuerdo? Capaz distintas versiones, pero, o sea, las versiones van cambiando. ¿Sí? Pero igual funciona, son librerías, ¿sí? Para su proyecto. Esto también lo buscan y seguro va a haber una versión. En caso que sea la misma, la usan y si es distinta, también la usan, ¿sí? Lo importante es que estén, digamos, las dependencias. Ahí está. Fíjense que no es nada difícil, nada de otro mundo. ¿Sí? Acá tenemos donde comienza, fíjate, acá dependencia y acá termina esta dependencia. Entonces yo puedo decir desde aquí hasta aquí tengo para el JCalendar. Desde aquí hasta aquí tengo para MySQL. Desde aquí hasta aquí tengo para Hibernate Core. ¿Estamos de acuerdo? Fíjense cómo son las etiquetas, analícenlas. ¿Sí? No es tan difícil. Bien, vamos a seguir. Entonces, fíjense, ahí está. Ahora, si quieren darle un formato prácticamente a esto, presionan en cualquier lado, clic derecho. Creo que hay una parte que dice Format, Source Format. Ahí está, le da el formato correcto, ¿sí? O sea, es como está escrito más bonito, ¿sí? O sea, se ve más elegante, todo alineadito, ¿sí? Las dependencias. Ahora, lo que yo uso también para el proyecto es acelero la versión, ¿sí? Fíjense que después de dependencies hay una parte de build, construir, ¿sí? Y plugins. Y aquí el compilador que uso 3.8.1 y la versión de Java 1.8. Esto es opcional, si quieren lo ponen, si no, no hay problema. Fíjense que aquí en su proyecto, no sé si se logra ver, pero aquí la versión es de 1.5. El proyecto está trabajando con una versión de Java 1.5. Pero con esta línea, con esto que yo lo estoy marcando aquí, desde aquí hasta aquí, prácticamente estoy diciendo, che, Java, trabajame con la versión 1.8 de Java. ¿Sí? Pueden acelerar la versión. Pero ese es opcional. Esto por eso le digo. Si lo dejan, lo ponen, lo mismo tendría que funcionar. Yo lo voy a copiar, ¿sí? Lo mismo tendría que funcionar. Esto va después de dependencies, en plural, después. Entonces yo digo, ah, bien, el profe me dijo, va aquí después, ¿sí? Ahí está, lo copian tal cual. En sí, si ustedes buscan también esto, cómo acelerarla, guíense por eso, Maven Compiler Plugin, ¿sí? Y buscan en internet, lo googlean y va a aparecer. ¿Sí? Hay muchos programadores que ya lo hicieron, entonces buscan y esta es la forma de acelerarlo. Fíjense, acá está 1.5, tendría que cambiar en sí a la versión 1.8. Ahora, está bien, tengo mi proyecto, ya copié las dependencias, eso lo tendrían que hacer rápido, ¿sí? Copia y pega, digamos, esto. Ahora, una vez que tenemos esto, vamos a actualizar el proyecto. En sí, si ustedes tienen el proyecto nuevito, primero tendrían que correr run, podrían ejecutar primero Maven Clean, limpiar todas las librerías que tengan, y luego ejecuten lo mismo, pero un Maven install. Si ustedes ejecutan Maven install, lo que hace el proyecto Java en sí, ejecuta todo esto, va y busca en ese proyecto, pero busca el POM, esto que está aquí. Y si el POM se abre, sería todo esto. ¿Estamos de acuerdo? Entonces lo que le dice con un Maven install es que va a venir, va a buscar esta librería, la va a ir, la va a buscar en internet, ¿sí? Hagamos de cuenta que esto es internet, ¿sí? Lo va a ir, lo va a buscar en internet y te lo va a descargar para tu proyecto. Luego Java va a buscar la siguiente,
que sería esta, de MySQL, va ahí, lo va a buscar en internet, te lo va ahí, te lo va a descargar para vos, para tu proyecto. En sí, con estas líneas de código, lo que ustedes hacen es el que el proyecto, cuando se actualice, vaya y busca en internet y traiga prácticamente esas librerías que ustedes necesitan. Es como que pongo la línea para descargar y esto lo pone y ya lo descarga automáticamente. No tenés que hacer otra cosa, digamos. ¿Sí? Entonces, por eso les digo, bueno, Maven Clean y luego le dan Maven Install. Aquí. Bueno, en este caso yo ya tengo todas estas librerías, ya están descargadas. Y ustedes dicen, bueno, ¿dónde está descargado eso? Vamos a buscar. Por ejemplo, yo creo que lo tenía instalado. Creo que eso están en la C. User, usuarios. Aquí, .m2. Lo vamos a hacer un poquito más grande para que ustedes lo vean. Aquí, en .m2 es donde se realizan esas descargas. ¿Estamos de acuerdo? Entonces aquí en repository, fíjense, todos estos son los plugins que yo ya tengo. Por ejemplo, para MySQL, yo ya hice varios proyectos, entonces fíjate, tengo la versión. Todas estas versiones tengo. La 17, la 18, 19 hasta la 20. ¿Y qué son las librerías? Bueno, son estos pequeños que ustedes ven aquí que dice Java. ¿Sí? Son como jars, se llama. ¿Sí? De extensión jar. Estas son las librerías que necesita tu proyecto para funcionar. ¿Sí? O sea, para utilizar, por ejemplo, MySQL necesita esa librería. Antes nos hacían buscar, por ejemplo, bueno, está para Java Persistence. Aquí hay otra, miren, está la versión y todo, y acá está esa botellita que yo les digo. Lo que hace con Maven es que esas botellitas, esto que ustedes ven aquí, van y se instalan en su proyecto, aquí en una parte, ¿sí? Se van a instalar, ¿sí? Solitas, digamos, o se referencian solitas. Eso es lo que logramos prácticamente con estas descargas automáticas que realizan Maven a través de las dependencias. Si ustedes quieren borrar en algún momento prácticamente todo esta carpeta .m2, se puede, no va a haber ningún problema. Lo que sí van a perder todas las librerías que hayan descargado anteriormente. ¿Estamos de acuerdo? Van a perderla todas, digamos. Pero en sí, cuando ustedes quieran correr el proyecto, no va a haber ningún problema. ¿Por qué? Porque Maven, ¿qué va a hacer? Va a venir al proyecto, va a venir el POM y va a decir, ah, mira, esto está en la carpetita M2 o no. En caso que no esté, va y busca en la nube y lo descarga. ¿Sí? Y en caso que sí esté, no lo descarga porque va a descargar el vicio. Si ya está, ¿para qué va a descargar algo que ya tenés? ¿Estamos de acuerdo? Entonces, con que una vez ya la hayan descargado, ya es suficiente, digamos, para que la tengan en su computadora. ¿Sí? Ahora, entonces, esto yo ya lo tengo descargado, por tanto, yo ya hice un Maven install. Voy aquí al proyecto, clic derecho y hay una parte que dice Maven. Y van a elegir que se actualice el proyecto. ¿Para qué? Para que tome los cambios. Si ustedes descargaron librerías, bueno, va a tomar esos cambios que se han descargado esas librerías para su proyecto. Entonces, Maven Update, elegimos el proyecto en el cual estamos trabajando. En nuestro caso, no sería necesario ninguna de estas, ¿sí? Vamos a darle en OK. O sea, dejemos ahí tal como estaba, ¿no? Eso es lo que quise decir. Ahí está, actualicemos el proyecto. Aquí. Bien, aquí, bien JCalendar, aquí todavía no aparece nada, no apareció nada. Pero fíjense que el proyecto que yo tenía hace rato, que les hice mostrar, tiene una parte que dice Maven Dependencies. ¿Sí? Aquí. Maven Dependencies. Y fíjate que tiene todas esas botellitas ya. En mi proyecto todavía parece que no lo tomó, no está. ¿Sí? Entonces vamos a ver, vamos a intentar de vuelta, ven si tendría que aparecer. Update. Está actualizando aquí abajo. A ver, bien, no está apareciendo, pero tendría que aparecer aquí. Esto, algo así tiene que aparecer, chicos. Así, Maven Dependencies. Tiene que aparecer para que empecemos a trabajar. Bueno, en nuestro caso no está apareciendo. Capaz que vamos a un Maven Clean, lo vamos a limpiar. ¿Sí? Ahí está corriendo. Se está limpiando la librería que tiene ese proyecto.
Hacemos lo mismo, vamos a intentar. Maven install. Y ahí tiene que ir descargando, ¿viste? Va a descargar, va a descargar. Bien, sucede. Ahora, vamos a intentar hacer otro Maven update. Bien. Bueno, en esta parte tendría que aparecer, ¿no? Sí, como aquí. Creo que solo aparece, hay que esperar un ratito nada más. Sí, pero ahí ya tendría que aparecer. Ahora, esperemos hasta que aparezca eso. Sí, tendría que aparecer para que sigamos el proyecto. Fíjense, para terminar, terminate. Esto lo vamos a limpiar. Aquí. O sea, aquí le tendría que aparecer esas librerías, ¿sí? Que ustedes han relacionado por este archivo POM. Capaz que no está apareciendo por guardar los cambios. Fíjense que aquí un save HAL. Vamos a guardar los cambios. Y ahora le vamos a dar un Maven update. Miren, miren, miren ahora. ¿Se dieron cuenta? Maven dependencies. Recién apareció. ¿Por qué? ¿Por qué le hice hacer esto? Porque ustedes tendrían que haber guardado los cambios. Por eso no estaba tomando los cambios. Porque el POM, ¿sí? El archivo POM que ustedes tienen aquí, que recién copiamos y pegamos, ¿se acuerdan? Este es de aquí, ¿no? Este archivo, ¿sí? No estaba guardado. Si no está guardado, prácticamente, obvio que no está tomando esto. No está diciendo, che, Maven, andá y descargame esto. Porque esto, si no está guardado los cambios, significa que estaba nuevito, como siempre. O sea, no tenía nada de las dependencias, ¿sí? De los dependencias no había nada. Bien, fíjense, ahí está, ya apareció. Aquí están las librerías que yo le dije. JCalendar, que acá, JCalendar, conector MySQL, aquí está el conector de MySQL, miren, fue y lo trajo ya Maven. ¿Sí? Automáticamente es copiar la línea y ya está. Copia la dependencia y te descarga la botellita. O sea, re sencillo podría decirse. Hibernate Core, seguro hay uno que es Hibernate Core, Commons, miren, Hibernate Entity Manager. Sí, están todos. ¿Sí? Ahí está Hibernate Core. ¿Sí? Si quieren lo dan a actualizar de vuelta, si no están seguros. ¿Sí? Bien, y ya se actualizó. ¿Vieron que aparecía un error? Bueno, es porque estaría bueno que lo actualicemos de vuelta. Bien, vamos a seguir ahora. Está bien, ya tengo mi proyecto Maven. Ahora, aquí tenemos carpetas. No sé si se logran ver, pero dice src main java, src main resource, recursos y java. ¿Sí? En la parte de main, vamos a hacer clic derecho, vamos a crear un paquete. Vamos a crear un paquete que se llame, por ejemplo, controller, controlador. ¿Sí? Luego vamos a crear otro paquete, por ejemplo, modelo.dominio. O models, también lo podemos llamar. Models. ¿Estamos de acuerdo? Models. Para el modelo, para las clases del modelo. Luego vamos a crear otro paquete, creo que era para los DAO. ¿Sí? Los DAO. Ya vamos a ver qué es los DAO. Este DAO tiene que ver con la parte de interfaces. ¿Sí? Acuérdense que había unos videos de interfaces, cómo se creaba una interfaz. ¿Sí? Bueno, eso tiene que ver con eso. Aquí van a ir las interfaces. Bueno, analicemos el proyecto que teníamos ya completito, de ahí vamos guiándonos. ¿Sí? DAO y acá, bueno, modelo dominio, yo le cambié por models. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Y aquí tiene Hibernate Config. Nos falta un paquete más que sería Hibernate Config. Yo le voy a poner hibernate.config. En este paquete van ahí todas las configuraciones prácticamente para la conexión a la base de datos. O sea, es como la parte de las conexiones. ¿Sí? La conexión nada más. Bien, son 4 carpetitas, nada más. Ah, perfecto, listo. Es lo que tienen que hacer, 4 paquetes. Bien, ya vamos a ver qué va ahí en cada uno. Ahora, lo que vamos a tener que hacer nosotros ahora es crear aquí en la parte de resource un archivo de persistencia.xml. Es un archivo prácticamente que me permite a mí relacionar, prácticamente escribir las clases que tenemos aquí.
O sea, decir con qué clase vamos a trabajar, con qué conexión hacia la base de datos que nosotros tenemos, cuál es el usuario, la contraseña de esta base de datos que estamos manejando. Bueno, en ese archivo de persistencia iría todo eso. Ahora lo vamos a crear. Para eso, primero ustedes tienen que hacer, una vez que creen esta carpetita, clic derecho, vamos aquí a Property del proyecto. Vamos a elegir Project Facet, convertir a faceta desde. Bueno, está en inglés, ¿no? Ahí. Aquí en esta parte vamos a convertir a nuestro proyecto para que tome JPA. Eligen Java, JPA, ¿sí? ¿Estamos de acuerdo? O sea, para que trabajemos con JPA. Bien. O sea, esa forma de yo traer los datos la uso con JPA, por eso necesitamos tener esto, sí o sí. Aquí, Footer Configuration habilitar, ¿sí? Aquí está. Vamos a elegir, bueno, acá Generic y aquí deshabilitado. En sí acá pueden elegir una conexión en la base de datos que ustedes ya tengan integrado en su Eclipse. En nuestro caso no hay conexión, no tenemos conexión, nosotros lo vamos a hacer manualmente, ¿sí? Fíjense, aquí no hay conexión, ¿sí? Nosotros lo vamos a dejar deshabilitado, ¿sí? Esto, ¿sí? Creo que era deshabilitado o esto, creo use librería y none, ¿sí? Pero nosotros como no tenemos, ¿sí? Vamos a habilitar esta generación. Esto, igual lo cambiamos, ¿sí? Sí, hay que cambiarlo. Ahí está. Igual, fíjense bien el video donde yo configuro como JPA. Ahí está, aplicamos los cambios, guardamos, listo. Ya el proyecto me ha generado aquí, en esta sección, fíjense, un meta.inf con un archivo de persistencia, persistent.xml. Voy a cerrar estos dos POM porque ya no necesitamos, fíjense, persistent. Si lo abrimos, está todo esto. ¿Sí? Un archivo que se genera solo. Está bien, también lo podemos crear nosotros manualmente. Y hay una carpeta que dice aquí meta.inf, una carpeta. Esa carpeta la vamos a mover hacia resource. Aquí. Entonces dentro de resource va la carpeta, va el archivo de persistencia. Abrimos ese archivo. Y bueno, este archivo lo que tiene es todo esto. ¿Sí? No hay nada. Prácticamente son letras, decía XML, y dice la unidad de persistencia es tanto, unidad de persistencia termina aquí. Y el nombre de la unidad de persistencia se llama así. ¿Perfecto? No hay nada, o sea, está vacío, nuevito, para que nosotros lo configuremos a nuestro gusto. Aquí van a ir las conexiones, con qué base de datos, cuál es la URL, cuál es el driver, cuál es prácticamente usuario, contraseña, ¿sí? El dialecto de la base de datos y las clases mapeadas que vamos a trabajar desde aquí. ¿Estamos de acuerdo? Es crear este archivo, en caso que no lo puedan crear, buscan uno en internet, se crea un archivo XML solito, pero fíjense, solo lo genera el proyecto. ¿Sí? En caso que no lo puedan crear, lo crean a mano, crean una carpeta, un folder y crean el archivo .xml. Y esto lo buscan de internet o en sí yo se lo voy a pasar el código de esta parte, sí, es sencillo. Bien, fíjense hasta ahí. Bien, esto lo dejamos aquí como un pausa un ratito, ¿sí? Porque vamos a ir a hacer otras cosas ahora. Bien, entonces, nos vamos a analizar aquí la base de datos que tenemos. Tenemos especialidades, fíjense que tienen un ID, tienen un nombre, tenemos médicos, que tienen un ID, tienen un apellido, tienen un nombre y tienen un ID. ¿Sí? Esta es una clave foránea, ¿sí? El ID de la especialidad. El médico tiene una clave foránea que es el ID de la especialidad, o sea, con qué especialidad está relacionado. ¿Sí? ¿Estamos perfectos? Ahí está. Pero acá vos lo tenés a nivel de tabla y fíjate que cada campo está con mayúscula, apellido está con mayúscula. Lo que nosotros vamos a hacer aquí es modelar esto. O en sí vos ya tendrías que haber creado el modelo aquí. Para el modelo es sencillo, vamos a crear dos clases. Especialidad. Sí, no eligen public, nada, finish, listo, es una clase del modelo. Especialidad, vamos a crear otra para el médico, y esto creo que ya lo saben, ¿sí? Médico, así, la primera mayúscula. Bien, estamos creando una clase especialidad. La especialidad seguro tiene un ID. Vamos a crear un atributo y lo vamos a crear rápido, ¿sí? InID, tiene un ID. ¿Qué más tiene? Una especialidad, por eso es importante la parte de orientado a objeto,
¿sí? Una especialidad tiene un nombre. ¿Cómo se llama la especialidad? En este caso, la especialidad lo vamos a definir como string, ¿sí? El nombre de la especialidad. Nombre. Perfecto. Bien, entonces la especialidad tiene estos dos atributos. Esto es sencillo, no creo que sea tan difícil. ¿Estamos de acuerdo? Ahí está, ID y nombre. ¿Por qué? Obvio que en tu base de datos la especialidad tiene un ID es y un nombre, pero en sí tendría un ID y un nombre. Yo a nivel de objeto yo lo llamo ID y lo llamo nombre. ¿Estamos de acuerdo? Como ustedes venían trabajando, llámenlo como ustedes deseen. No hay ningún problema. Ahora, vamos a generar los constructores usando los campos. Uno que tenga, por ejemplo, pueden poner que todo, uno vacío. Voy a crear uno vacío. Ahí está. Voy a crear un constructor vacío y creo que uno y un constructor que tenga los atributos menos el ID. ¿Por qué? Porque los ID en la base de datos se generan automáticamente. Por tanto, un constructor que tenga un ID no me serviría a mí, porque yo no le tendría que pasar manualmente el ID. ¿Por qué? Porque eso lo hace la base de datos. Entonces yo elijo un constructor que no tenga el ID, pero sí pueda tener los distintos atributos, los demás atributos. Le damos en generar y fíjate que tenemos un constructor con un parámetro y eso ya lo saben, ¿sí? De la parte de orientado a objeto. Por eso es importante que hagan la parte de orientado a objeto. Ahora, vamos a generar los setter y getter, Alt, Shift, S para que salga este menú. O si no nos acordamos, clic derecho. Aquí tienen Source, ¿sí? Y aquí generar setter y getter. Getter y set. Elegimos de todo. Ahí está, perfecto. Generamos un toString también ya que estamos para que se muestren los datos de la especialidad, que tome todos los campos. Generate, acá está, especialidad. ¿Vieron? Eso es re sencillo, se hace rápido, no es cosa de otro mundo, ¿sí? Ahora, vamos al médico. El médico, ¿qué va a tener? Primero, obvio que va a tener un ID, sí que va a ser de tipo entero. Luego, ¿qué va a tener? Bueno, si voy a tener el modelado, o la base de datos, o el diagrama de clase, vos te das cuenta ya de lo que tendrías que haber creado. Médico, tiene un ID, tiene un apellido, nombre y especialidad. Apellido, nombre, ID, apellido y nombre. El apellido seguro sería un string. Apellido, private, el otro sería un nombre. Y el otro es una especialidad. Aquí no me vayan a poner el siguiente atributo. Ah, mira, como me veo en la base de datos yo lo había creado y acá dice un número. No. Aquí no me vayan a poner que, por ejemplo, ID es así. Y de tipo entero. No. Acuérdense que tenemos que relacionar ahora los objetos. Como en la base de datos. Ustedes. Fíjense. Aquí. Este médico que lo tienen aquí está relacionado con quién? Con una especialidad. Y este numerito es el ID de esa especialidad. O sea, esto va y lo busca en otra tabla, en esta tabla de azul. ¿Sí? Busca el ID de esa tabla. ¿Sí? De la tabla especialidades. ¿Estamos de acuerdo? Así lo que se hace. No es que esto fuera un número. Sino que yo busco al médico y del médico dice, ah, el ID 1. Bueno, me voy a buscar en la otra tabla de especialidades con la que está relacionado este médico y listo. Ahí la busco y ya lo encuentro. ¿Sí? Eso es lo que hace ahí en esa parte. Por eso esto, cuando ustedes vean un médico y acá dice la especialidad del médico, no es que es un número, este es el ID de esa especialidad. Pero entonces aquí esto sería un objeto, esto es un objeto, porque vieron que abrí yo una tabla. Bueno, eso es un objeto. A nivel de objeto es un objeto. Esto. Un médico, entonces, si está relacionado con una especialidad, entonces, obvio que va a tener un atributo que va a ser de tipo especialidad, de tipo de esta clase. ¿Sí? Especialidad. Sí, por eso le venía haciendo crear varios de estos. Especialidad. Y esta se va a llamar especialidad en minúscula. Perfecto, ahí está. ¿Vieron? De esta forma sabemos que el médico está relacionado con una especialidad. Ahora vamos a generar los constructores. Uno que tenga todos los atributos menos el ID. Y vamos a generar otro. Vieron que esto es re sencillo, así que si lo hacen rápido.
Uno que no tenga ningún parámetro, uno vacío. Y otro, bueno, los setGetter, que si son, seleccionamos que todos tengan setGetter. Y vamos a seleccionar otro que tenga el toString, ¿sí? Para mostrar todos los datos del médico. Perfecto, ahí está. Eso es sencillo, se crea, no es tan difícil. ¿Sí? Bueno, acá aparece la especialidad. Va a mostrar el atributo de especialidad y acá va a mostrar todos los datos que tengan que ver con la especialidad. Bien, hemos creado prácticamente el modelo, ¿sí? Pueden crear el modelo y luego la tabla en la base de datos, o pueden crear primero la base de datos y luego aquí el modelo, no va a haber ningún problema, o sea, el orden no afecta, digamos. Pero en sí tendrían que crear la base de datos, ¿no? Ahora lo que vamos a hacer es empezar a poner, está bien, yo tengo una clase aquí, ¿sí? Tenemos una clase, pero en la base de datos, esa clase, por ejemplo, clase especialidad, aquí es una tabla especialidades. ¿Estamos de acuerdo? Una clase en la base de datos es una entidad, o sea, una tabla, ¿sí? Donde hay varios registros, uno, dos registros, por ejemplo. Entonces, tienen que darse cuenta, si yo estoy parado aquí a nivel de base de datos, esta es una entidad o una tabla, ¿sí? Y tiene registros. Si estoy parado en Java a nivel de objetos, aquí esto se llama clase y las características se llaman atributos. ¿Estamos de acuerdo? En sí, fíjense, esta es una clase, un atributo. En base de datos esto sería la entidad y cada uno, este es un campo. Cada fila es un registro, eso lo tendrían que haber visto en la base de datos, ¿sí? En la parte de base de datos. Pero en sí, estos son los campos, ID es y nombre. Bien, entonces, siguiendo eso, mira, si yo me paro aquí, yo sé que esto se llama clase, esto se llama atributo. Perfecto, si yo me paro en la base de datos, esto se llama tabla o entidad, y cada campo, cada uno de estos IDs y nombre, por ejemplo, se llama campo, es un campo, ¿sí? Entonces digo, ¿se pueden relacionar? Sí, se pueden relacionar. Mediante JPA se puede. Pero para eso necesitamos las anotaciones de JPA. Por tanto, para las notaciones que nosotros queramos hacer con JPA, lo que vamos a hacer nosotros es, primero, esta prácticamente es una clase, pero en la base de datos, ¿cómo es? Es una entidad o es una tabla. Entonces, para decir que esta clase está relacionada con la entidad de la base de datos, con esa tabla en particular, van a usar la notación, bueno, sería una arroba. A ver, vamos a poner una arroba aquí. Bien, para relacionar prácticamente esta clase con la entidad, entonces aquí van a agregar una notación arroba entity. Entity, así se escribe, arroba entity. Y esto eligen aquí Java Persistence. Sí, Java Persistence, el único que hay. Ahí está. ¿Sí? El import. ¿Sí? ¿De dónde viene esta notación? Y esto Java Persistence viene de prácticamente habían instalado al principio, ¿se acuerdan? Un plugin, que creo que estaba por aquí. Había uno de persistencia, Java Persistence. Esta botellita que está acá abajo. De ahí viene esta notación, o sea, de dónde. ¿Por qué la puedo usar? Porque está esa botellita, esa librería, ese plugin, ¿sí? Esa librería en sí. Ahí está. Primero ponen entidad. Estamos diciendo que esto va a ser una entidad, ¿sí? Ahora, esta clase, ¿con qué tabla está relacionada? Vamos a poner una arroba, table, table, control espacio, Java persistent también eligen, viene de la misma dirección. Y aquí, entre paréntesis, vamos a poner ¿con qué tabla está relacionada especialidad? Esta clase, ¿con qué tabla se relaciona en la base de datos? Y bueno, busco especialidad de, se llama la tabla, en plural. Y aquí van a agregar, bueno, un atributo que se llama name. Y aquí, entre comillas, va el nombre de la tabla en la base de datos. ¿Cómo sería el nombre de la tabla? Especialidades. De esta forma, lo que hacemos es que la clase en la base de datos está relacionada con la tabla especialidades. Esta clase va a estar relacionada con esa tabla. ¿Sí? Eso es lo único que hacemos. En sí, hasta ahí
prácticamente estamos relacionando la clase con la tabla. Bien, entonces hasta ahí. Entonces estoy relacionando esta clase con esta tabla en la base de datos. Depende cómo llamaron ustedes, ¿no? En su base de datos. Busquen en la base de datos cómo está llamada y prácticamente pongan bien el nombre, ¿no? Pues si se ponen mal ya da el error. Ahora, hasta ahí es sencillo. Ahora, imagínate que en la base de datos, en sí el mayúscula o minúscula es indistinto. Fíjense que acá está en minúscula, pero yo lo puse en mayúscula, no va a haber ningún problema. ¿Sí? Ahora, fíjense aquí. Imagínate que esta tabla yo le puse especialidad. Y aquí mi clase se llama también especialidad. Si en caso que se llamen iguales, esta anotación se podría omitir. O sea, no se pondría, digamos. En caso que sean iguales, tanto el nombre de la clase como el nombre de la tabla en la base de datos. ¿Sí? Vamos a seguir. Entonces, ahí tienen, ¿sí? Yo les recomiendo entonces que trabajen aquí en clase como ustedes trabajan nada más. Pero ahora en la base de datos, si quieren, trabajen con mayúscula. De esta forma, ustedes pueden diferenciar el código cuando estoy hablando de tabla en la base de datos o cuando estoy hablando de una clase en nivel de objeto de Java, que es aquí. ¿Estamos de acuerdo? Tengan en cuenta eso. Trabajen esto normal. Y esto les recomiendo que las tablas las pongan en mayúscula, los campos de la tabla en mayúscula. Y se van a dar cuenta clarito quién es tabla, quién es campo, quién es objeto, quién es atributo. Eso se va a notar clarito. Ahora miren aquí. Vamos a agregar este ID, es la clave primaria de especialidad. Obvio, si quieren buscar en la tabla, seguro ustedes la habrán definido como una primary key en su estructura. Fíjense que aquí está como una primary key y una longitud de 4. Perfecto. Y es autoincremental, para que vean que no le miento, autoincremental. ¿Sí? Por eso es importante que primero creen la base de datos. También. Ahí está. Entonces, este atributo se va a conectar con... Está bien, la tabla ya estoy adentro de la tabla. Me voy a conectar con este campo. No sé si lo pueden ver aquí, pero hay un campo. Yo quiero que mi atributo ID de mi modelo de la clase se conecte con este atributo. ¿Estamos de acuerdo? Con ese. ¿Lo pueden ver? Ahí está. En el mío, obvio que se llama ID. Pero en sí no importa. Porque aquí se llama de un nombre y en la base de datos de otro no hay problema porque lo vamos a relacionar. Lo importante es que lo relaciones bien. ¿Sí? Por ejemplo, aquí en mi barrio me dicen Cris, o mi familia me dice Cris, y en otro lado me dicen profesor. ¿Entienden? Pero estamos hablando de la misma cosa, solamente que en lugares totalmente diferentes. ¿Sí? Ahora, bueno, tenemos aquí, esta es la clave primaria. Entonces, mira, esta es la clave primaria de la clase y en la base de datos también. Lo que van a agregar aquí es una anotación, primero una arroba, ¿sí? Arroba column, ¿sí? Vamos a poner la primera mayúscula, ¿sí? Column, ahí está. Column, control espacio y se autocompleta, ¿sí? Java persistent, sí, column. Vamos a decir que este atributo se va a relacionar con una columna es un campo, ¿sí? En la base de datos, en la tabla, con un campo o con una columna, ¿sí? Vamos a relacionar este ID, pero en la base de datos, ¿cómo se llamaba? Vamos a buscar y dice, ID es, listo, perfecto. Esto es sencillo, miren, ahí está, abrimos paréntesis y vamos a poner aquí name, el nombre del campo en la base de datos, ¿cómo se va a llamar? ¿Sí? ¿Cómo se llama? Y vení, no, veamos aquí, ID es, perfecto. Ahí en la base de datos, ID es. Y fíjense, ustedes se dan cuenta clarito cuando estoy hablando de un campo en la base de datos y cuando estoy hablando de un atributo. Cuando ustedes vean ID, estoy hablando del atributo de la clase. Cuando vean ID es, estoy hablando del campo que está en la tabla de la base de datos. ¿Vieron? Por eso yo les recomiendo, ¿no? Ustedes después vean si lo pueden hacer como ustedes quieran, digamos. No hay ningún problema. Pero esta es una forma de hacer. Ahí está. Vamos a notar que este ID, este atributo esté relacionado con una columna en la tabla. Ahora, como este ID es clave primaria, se le agrega una notación más que es ID. Así va, ID. Y viene, obvio, de Java Persistent. Lo mismo de column, viene de Java Persistent. Aquí está. Entonces, el ID solamente se agrega ID.
arriba de este atributo. Fíjense que estas notaciones están arriba del atributo. Ahora, este ID, acuérdense que en la base de datos es autogenerable, o se genera solo. O sea, va a generar número, primero va a ser 1, el ID 2, el 3, el 4 y así. El ID es autoincrementable en la base de datos. Entonces aquí también tendríamos que anotar esa característica. Y aquí vamos a poner generate, creo que era generate value. Y aquí vamos a poner generation type, creo que era. Bien, aquí no es generation type, es strategy. Strategy, creo que ahí está, strategy, la estrategia. Y aquí recién es generation type, el tipo de generación. Y tienen, si presionan punto, puede ser automática, identity, secuencial, ¿sí? Nosotros vamos a elegir auto. Luego cuando veamos otra tecnología, o sea, otro framework, seguro vamos a elegir única, ¿sí? Única. Nosotros para este ejemplo vamos a elegir auto. Para Spring Boot vamos a elegir identity, ¿sí? Pero a nosotros vamos a elegir auto, ¿sí? Auto incremental. Estamos diciendo que este atributo, obvio que en la base de datos está configurado como auto incremental, vamos a decir, bueno, aquí también tenés que hacer esa configuración, declarando que este atributo también es auto incremental, que es la clave primaria y que está relacionado con ese campo, ¿sí? Ahora, lo demás es más sencillo ahora. Entonces, mira, hicimos uno y esto está perfecto, está re fácil. Vamos a hacer el siguiente, para nombre, el atributo nombre. ¿Con quién lo relaciono el atributo nombre? ¿Con quién? ¿Con quién lo iría a relacionar? Este atributo nombre lo vamos a relacionar con, buscamos la base de datos con esto, nombre, con el campo nombre. Perfecto, lo voy a relacionar con ese. Entonces, ¿cómo era para relacionar? Va column. Ahí está, elegimos control espacio y acá esto ya es sencillo, name. ¿Y con qué? ¿Cómo se llama en la base de datos? Nombre en mayúscula. Perfecto, ya está. Los demás atributos que no sean clave primaria no necesitan estas tres líneas. Necesitan solamente una, que es column. Por eso pongo @column. Si tuvieras otro atributo, ponele @column también y relacionarlo. Solamente los que tienen ID, bueno, irían con esta notación, digamos. Porque en sí el ID tiene varias cosas, tiene que la generación es automática, que es una clave primaria. Entonces, bueno, las notaciones son más también. ¿Estamos de acuerdo? En este caso, como este es un campo normal, un campo tranquilo, o sea, entonces le vamos a poner solamente relacionamos con la columna y listo, nada más. Hasta ahí. ¿Sí? No hay nada más, estos constructores siguen estando, no hay ningún problema. En sí, la notación de JPA se basa en que relacionamos la clase, relacionamos los atributos, ¿sí? Que tengamos y nada más. Y bueno, identificando también aquellas claves primarias, claves foráneas, que ya lo vamos a ver la clave foránea, cómo relacionamos. ¿Sí? Y bueno, cómo se generan los valores también. Siguiendo a esto, ¿sí? Hacemos la anotación, está perfecto, re sencillo. Vamos a la parte del médico. ¿Cómo sería? Y bueno, sería prácticamente parecido aquí para el médico. Entonces, lo vamos a hacer un poquito más rápido esto. Yo sé que esto tiene que estar relacionado con una tabla. Table. Perfecto. Table de Java Persistence. Y acá la tabla en la base de datos, ¿cómo se llamaría? La tabla en la base de datos, vamos a buscar cómo sería la tabla. Y aquí la tenemos médicos. La pueden ver, aquí dice médicos. Bien, entonces yo quiero relacionar con esa tabla. Médicos. Médicos, perfecto. Y me olvidé otra que es entity. Lo primero es entity, ¿no? Entity, control espacio, se completa solo. Esto se hace ya manual, ya solo. Y aquí si me acuerdo o soy vivo, digo, bueno, copio esto, creo que tendría lo mismo. Copiar esto. En médico, lo hago un poquito más rápido, gano tiempo. Y así sería lo mismo, ¿sí? Lo único que cambiaría, bueno, obvio que el ID del médico va a ser de tipo ID, va a ser ID. Y generación de valores, ¿sí? Va a ser prácticamente automático. Y bueno, ¿con qué este ID? ¿Con quién está relacionado?
Bueno, acá no sería IDs. Vamos a buscar nosotros aquí en la tabla el médico. Fíjate cuál es el ID del médico. Busca cómo es. El ID del médico está aquí. ID med, dice. Bueno, perfecto. Entonces aquí voy a poner ID med. Guión bajo med. Listo, perfecto. Entonces vamos a decir que este ID está relacionado con ese campo. Hacemos lo mismo para apellido. Pero como va, aquí directamente sería column, ¿no? Arroba column. Voy a copiar esta parte. Vamos a hacer para apellido. Sería column. Column, el name. Y aquí sería, bueno, apellido. Vamos a ver cómo está en la tabla. Aquí dice apellido en mayúscula. Bueno, ponemos apellido en mayúscula. ¿Sí? Esto lo vamos a copiar. Vamos a hacer lo mismo para nombre. Seguro está relacionado con el campo nombre. Y, bueno, aquí. Miren, fíjense que yo pongo, no estoy relacionando nada más. El atributo con el campo. Ahora, si se dan cuenta, a nivel de texto se llaman igual. No me importa si está mayúscula o minúscula. Si ustedes ven que se llaman igual, no es necesario que lo pongan. O sea, lo pueden omitir, o sea, no puede ir. ¿Estamos de acuerdo? Lo pueden sacar. Ese arroba column. Si son iguales el atributo como el campo. ¿Sí? Luego vamos a probar a ver qué pasa si lo sacamos. Pero en sí, si se dan cuenta, a nivel de texto son iguales. ¿Sí? Si lo leo, son iguales. Lo pueden omitir el arroba column. Eso pasa cuando los atributos son iguales a los campos de la base de datos, de la tabla de la base de datos. Bien, lo pueden omitir, sí, lo pueden sacar, no va a haber ningún problema. ¿Sí? Pero bueno, lo dejemos ahí. Ahora, vamos a especialidad. A especialidad, como es una clave foránea, aquí no se le ocurra poner arroba, por ejemplo, bueno, voy a sacar solamente arroba. No se le ocurra poner arroba column y aquí, por ejemplo, el ID con qué está relacionado. ID es, dice. Este va a ser la especialidad. ID es. ID es. Algo así. Te dicen, bueno, le pongo arroba colon. No, esto tengan en cuenta bien, ¿sí? Para hacer la relación. Las relaciones en JPA son un poco más diferentes. Va, un poquito cambia. Esto es una relación, esto es una clave foránea. Por eso acá hay un objeto. Dentro de médico hay un objeto que es de tipo especialidad. Como esto es una clave foránea, aquí ya no va column, va join column. ¿Estamos de acuerdo? Y esto también se importa. Control espacio de Java persistent. Ahí está, join column. Perfecto. ¿Por qué? Porque esto es una clave foránea. ¿Sí? Ahora, esta relación, ¿cómo era? ¿Quién tenía el muchos? ¿Sí? El muchos lo tiene el médico. Y el uno lo tiene especialidad. O sea, una especialidad puede estar en uno o muchos médicos. O sea, muchos médicos pueden tener esa especialidad. Pero un médico puede tener una sola especialidad determinada. Para este ejemplo, no es un ejemplo. Imagínate que es recién recibido, bueno, tiene una sola especialidad. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, estamos diciendo que el médico va a tener el muchos. Esa notación del muchos, que puedo decir, aquí también se pone. Se pone así, una notación de JPA, many to one. Control espacio y se importa. Sí, el many to one también lo vamos a usar aquí porque esta es una clave foránea. Many significa que médicos tienen mucho. A uno ¿quién lo tiene? Bueno, la clase que tenés aquí, especialidad. ¿Estamos de acuerdo? Eso es a nivel de prácticamente del diagrama de clase. Bien, entonces sería many to one y nada más. Eso sería prácticamente, ahí es la configuración esta parte. Sí, es sencillo crear esto dos. No hay que hacer mucha magia, es prácticamente sencillo. Ahora, miren aquí. Vamos a esta parte. Ahora miren, en esta parte vamos a ver el proyecto modelo que teníamos aquí. Fíjate que aquí nosotros en el metainf
persistencia es todo esto. Obvio no se entiende nada, pero vamos aquí a source. Y tiene todo este código. Este código en sí ustedes lo van a tener que copiar nada más. Desde persistencia unit hasta donde termina persistencia unit. Vamos a copiarlo. ¿Dónde lo voy a copiar? Me preguntan. Aquí, en el mismo de mi proyecto. Mi proyecto estaba limpito, ¿se acuerdan? Esto habíamos dejado como una pausa. Bueno, fíjate que el nombre de mi unidad de persistencia se llamaba igual que mi proyecto. Esto no va a haber ningún problema, lo vamos a cambiar. Copiamos ahí encima de eso. Y fíjate que ahora queda ya un poquito más lleno. ¿Sí? En sí hay un video donde se explica todo esto, ¿sí? Toda esta parte. Pero nosotros lo vamos a analizar un poco. Miren, vamos ahora a la persistencia. En este caso de la persistencia es un archivito prácticamente donde están las configuraciones, el acceso a los datos, ¿sí? Cómo accederíamos nosotros, ¿sí? A prácticamente a la base de datos, como dónde pongo el usuario, la contraseña, ¿sí? Bien, ustedes lo que van a poner es persistencia unit aquí adentro, aquí comienza, analicen y aquí termina, ¿sí? Bien, entonces acá tenemos la unidad de persistencia. A esta unidad de persistencia, chicos, ustedes le van a dar un nombre. El nombre que ustedes deseen para su unidad. ¿Cómo se va a llamar esto, digamos? Yo le doy así. Mi persistencia unit. Ustedes si quieren lo cambian, ponen, no sé, su nombre o lo que quieran, pero aquí está cómo se llama el archivo de persistencia. ¿Sí? La unidad de persistencia. Es un nombre. Después acá en Transaction Type dejamos Resource Local. ¿Sí? Aquí van a agregar esta línea Provider or Hibernate JPA Hibernate Persistent Provider. Eso se agrega, o sea, o lo copian y lo pegan y listo, ya lo tienen. Así como yo recién hice. Ahora miren aquí, esto es lo más importante. Yo recién creé dos modelos, ¿no? Especialidad y médico. Una vez que lo creaste está bien, está bonito todo. Pero esa clase tiene que estar registrada en el archivo de persistencia. Sí o sí en el archivo de persistencia tiene que estar. Si no, no van a funcionar, no te la va a reconocer JPA, no te va a reconocer las notaciones, ¿sí? El acceso a los datos. Entonces es importante que aquí pongamos class, cierro class, ¿vieron? Como HTML, ¿sí? Modelo, bueno, acá dice modelo.dominio. ¿El tuyo dónde está? En la carpeta models. Ah, entonces aquí, bueno, esto yo había copiado, acá sería models. Punto y el nombre de la clase. Hacemos lo mismo para la otra clase. Si ustedes tuvieran más clases, hacen lo mismo. Hablen otro class y lo ponen. Models. Médico. ¿Sí? Estamos diciendo que el archivo de persistencia va a utilizar estas dos entidades que nosotros hemos creado. Y ya están relacionadas. Es sencillo. Si crean otra clase, aquí también la registran. No se olviden. Si no, no le va a funcionar. Aquí, property. Bueno, esto es pegar y copiar y pegar nada más, ¿sí? La URL y user, el password. Fíjate que aquí, analiza, en URL, ¿qué va? Va toda esta línea de conexión. A ver, en URL, JDBC URL, vamos a hacer un poquito más chiquito. Vamos a checar esto. Miren, ¿qué va? En la URL va el valor, JDBC MySQL, nosotros vamos a conectar por MySQL, dos puntos, barra, barra, localhost, que es prácticamente la computadora, ¿sí? Donde está su servidor, SAM o WAM o prácticamente también ¿cómo se llama? El Workbench, MySQL Workbench. Bien, dos puntos y el puerto que está utilizando, ¿sí? En nuestro caso, MySQL usa el 3306 por defecto. Barra, ¿y esto qué será? Hospital. Hospital. Bueno, eso, miren chicos, presten atención ahí porque si no, no les va a salir. Ustedes tienen, aquí tienen creado todas sus bases de datos. ¿Sí? Esta es toda la base de datos y tiene, fíjate, la base de datos hospital, por ejemplo. Y acá tengo otra que se llama facultad. Entonces, ¿a cuál estoy apuntando? A hospital. Porque ahí están las tablas que yo quiero, ¿o no? Entonces, hospital, ese es el nombre de la base de datos con la que están trabajando o con la que tienen. Ponen el nombre que ustedes le escribieron. Y esto seguro le va a pedir, ¿sí? Pongan esto, server time, ¿sí? Prácticamente es como la zona horaria, digamos. Te pide, ¿sí? A veces no se ejecuta porque dice que le falta la zona horaria.
Entonces, o investigando también esta partecita, lo buscan en internet, lo copian y lo pegan. O sea, a esta línea de conexión se le agrega esto nada más, en caso que no funcione. Bueno, esto obvio, este archivo yo lo voy a pasar, ¿sí? Para que directamente copien y modifiquen, ¿sí? Su base de datos, cómo se llama, todo eso. Así que esto no lo van a tener que crear, copiar y pegar, esto es sencillo. Lo que sí estoy explicando las partes. El user, bueno, ¿cómo se llama tu usuario para entrar al sistema o al servidor, ¿sí? De la base de datos. ¿Cómo entraste aquí? ¿Cuál es el usuario y contraseña? En sí, cuando ustedes instalan SAM y WAM, tienen una contraseña vacía y vacía. Si es vacío, no ponen nada. Si es vacío, la contraseña también no pongan nada, el password. Pero en nuestro caso, bueno, el mío sí ya tiene, sí tiene un usuario y una contraseña. ¿Sí? También lo voy a dejar en el aula cómo establecer una contraseña para SAM y WAM Server, para que pongan ustedes una contraseña. Para Workbench también seguro tiene una contraseña y un usuario. Bueno, lo ponen, eso no es sencillo, ese es re sencillo, así que no creo que sea tan difícil. El driver, bueno, en nuestro caso van a poner .com MySQL JDBC, el driver de MySQL. En sí los drivers tienen un dialecto, ¿sí? Con el que trabaja la base de datos. El dialecto es MySQL Dialect. También hay otro dialecto, es MySQL 5.7 Dialect. Pero bueno, vamos a trabajar con este, funciona, no hay ningún problema. ¿Sí? Si pueden cambiar el dialecto, también se puede, no hay ningún problema. Mostrar SQL, o sea, ponemos en true para que se muestre las líneas en SQL, las consultas que se están haciendo a la base de datos. Y aquí, formato, le ponemos en true también. Y aquí, bueno, esto lo dejemos los mapping en false, ¿sí? Que no genere mapping. ¿Sí? Eso es sencillo, vieron que no es nada de copiar y pegar, lo único que sí van a tener que modificar capaz esta línea y aquí el usuario y la contraseña, después lo otro es tal cual. Y esto es importante que las clases, las clases que estén trabajando la pongan aquí. Si tienen más clases, hacen lo mismo, fíjense, revisen aquí. Hacen lo mismo para las demás. ¿Sí? Models y ponen otra clase, no sé, auto. ¿Sí? Pero de esta forma se registra, no hay nada, no es nada de otro mundo. Ahora miren este, ¿cómo se llama su unidad de persistencia? Así, ¿sí? Saquen una foto, ¿cómo se llama? Mi persistencia unit. ¿Y eso de dónde es? ¿Por qué se pone eso? Bueno, hasta ahí vamos a guardar los cambios que tenemos hasta el momento del proyecto. Ahora, ese nombre, ¿dónde va? Lo que vamos a crear aquí en Hibernate Config, van a crear una clase sencilla. Si vamos a crear una clase. Y esta clase creo que yo la llamaba, también está en los videos, base. En sí puede tener el nombre que ustedes quieran, ¿no? Pero yo lo ponía así. Es como que esta clase va a tener las conexiones para la base de datos. O sea, ¿quién realmente va a consultar a la base de datos? Base Hibernate JPA. Es una clase normal. Y aquí lo que sí van a tener que crear son dos atributos. Y esto es siempre así, ¿no? O sea, siempre van a tener que crear estos dos atributos. Private Entity Manager Manager Factory. Es una interfaz. Se dan cuenta que hay una interfaz, por eso dice I y está en violetita. Cuando ustedes lo creen, fíjense ahí se ve bien. Sí, ahí está. Viene de persistent también. Y aquí esto lo voy a llamar factory. Factory. Bien. Luego private. Y aquí a este le vamos a llamar entity. Vamos a llamar la clase entity manager. Y es una interfaz también. Entity manager. Y este lo vamos a llamar también entity manager. Ahí está. Tenemos un factory y tenemos un entity manager. Tenemos los dos. Este entity manager es quien hace realmente las consultas, accede a los datos de la base de datos. O sea, con este objeto, con este atributo, lo que va a hacer es acceder o nos permite a nosotros mediante Java acceder a los datos. ¿Sí? El que da los accesos a los datos. ¿Estamos de acuerdo? El Entity Manager. Pero esto, el Entity Manager, se crea ¿a partir de quién? A partir del Factory. Vos tenés el Factory, entonces podrías crear el Entity Manager. Ahora lo vamos a ver. Y este Entity Manager es quien accede a los datos realmente. ¿Sí? A nivel de código. Bueno, aquí vamos a definir un constructor. Vamos a poner public. Y esto que devuelva un entity
Sería un constructor. Vamos a hacerlo así, como lo hacíamos antes. Generar un constructor, lo vamos a hacer en este caso un constructor prácticamente vacío. Y aquí lo que vamos a hacer es darle un valor a factory. Factory vení, te vamos a dar un valor. Factory le vamos a asignar que de una clase que se llama persistence, que viene de Java persistence, ¿sí? Van a poner punto. Y acá van a elegir crear entity manager. Crear entity manager factory. Perfecto. ¿Sí? Crear entity manager factory. Y aquí fíjense, persistencia unit, el name, el nombre. Aquí es importante. Vamos a poner un nombre a la unidad de persistencia. Y este nombre va a ser ¿quién? Este mismo nombre que ustedes pusieron aquí. ¿Lo ven? Ese mismo nombre lo vamos a copiar. Lo vamos a pegar aquí. Y ya está. ¿Sí? Tengan en cuenta eso. Entonces este factory se va a crear y el nombre de la unidad se va a llamar así. Sí, esto no es necesario que lo estudien, pero en sí tienen que hacerlo bien. Persistency, crear, entity factory. Y luego lo siguiente, que es la última línea. Entity al entity que tenemos aquí. Le vamos a asignar a partir del factory punto crear entity manager. ¿Sí? Crear entity manager, ahí está. ¿Bien? O sea, acuérdate, el entity manager se crea a partir del factory. Por eso acá dice, a través del factory vamos a crear un entity manager. Listo, eso es lo único que tienen que hacer ahí. No es tanto. Lo que sí es importante que esta unidad, este nombre, en el archivo de persistencia sea el mismo nombre. Si no, no le va a dar. Le va a dar un error y ustedes se van a volver loco. ¿Dónde está? Bueno, es que también puede pasar eso. Vamos a armar los setGetter. Seleccionamos todo. Listo. Y esto es re sencillo. Esa parte ya está. Es re sencillo. ¿Sí? Cómo configurar eso. ¿Sí? Que realmente nos da los acceso a los datos. Bien, hasta ahí creo que vamos bien. ¿Sí? Nos faltan solamente dos cositas. Bien, ahora miren. Bien, ahora fíjense en esta parte del DAO. En la parte del DAO vamos a acceder a los datos, vamos a intentar traer los datos de la base de datos. Por lo tanto, van a crear primero una interfaz. Acuérdense que hay un práctico de interfaz y la interfaz es algo así. Tiene una pelotita con una I. ¿Sí? Es una interfaz. En sí no es una clase, pero es una interfaz. En esa interfaz vamos a definir método. Y esta interfaz se va a llamar, por ejemplo, tenemos especialidad y médico. Vamos a crear una interfaz para especialidad, le vamos a poner el mismo nombre, pero al final le vamos a agregar la palabrita DAO. ¿Por qué? Porque estas interfaces van a permitir el acceso a datos. Object Access Data, creo que es, ¿sí? Prácticamente DAO. ¿Sí? El acceso a datos. Bien, entonces acordate que estas pelotitas van a tener métodos. Vamos a crear métodos ahí. Pero en sí no son métodos difíciles, son repetidos generalmente los métodos. Especialidad DAO. Perfecto. Aquí es una interface, ¿sí? Una interfaz. Y aquí adentro voy a definir un método, por ejemplo, para traer todas las especialidades. ¿Lo puedo definir? Sí. Voy a poner un list, que me devuelva un list, una lista. ¿Una lista de qué? De objetos de tipo especialidad, objetos de este tipo. ¿Sí? Que va a devolver una lista y este se va a llamar getHal. ¿Sí? Que no recibe parámetros, punto y coma. Listo. Bueno, esta especialidad hay que importarla también. Listo. Bueno, este método getHal devuelve esto. Bien, esto es lo único que hace la interfaz. Creamos método, definimos método, o sea, las cabeceras, nada más, no hicimos otra cosa. ¿Sí? Bien. Ahora, miren aquí. Entonces he creado un método nada más. Acuérdense que hay un práctico de interfaz donde crean métodos, las cabeceras del método. Estamos diciendo que este método getHal va a devolver una lista de especialidades. Y es así porque ustedes cuando van a la base de datos, si yo quiero consultar todas las especialidades, me va a traer una lista, un montón de especialidades.
Por tanto, yo digo, bueno, a nivel de objeto va a ser una lista. ¿De qué? De especialidades. ¿Estamos de acuerdo? Va a ser una lista, un montón de especialidades va a traer. Lo mismo vamos a hacer para el médico. Vamos a hacer, miren, para el médico sería lo mismo. Vamos a poner médico, médico DAO, finish, y aquí. Vamos a definir un método, fíjate que esto es también una interfaz. Vamos a definir un public. En sí, esto también una lista, va a devolver una lista. Vamos a hacer solamente ese método, ¿sí? No vamos a hacer más. Médicos, que devuelva médicos. Médico, médico, acá se llama médico la clase. Es esta. Y acá, ¿vale? Vamos a llamar lo mismo, el método getHal. Listo, el método getHal. Bien, ya tenemos una para especialidad y otro para médico. Bien, nosotros vamos a enfocarnos en el médico. Entonces, ya está bien, tengo una interfaz. Las interfaces se implementan. Este método, fíjate, yo le pregunto a ustedes, ¿qué hace? Está bien, trae los datos de médico, pero ¿dónde está el código? Yo no veo el código del método. O sea, yo no veo, el cuerpo. O sea, ¿dónde está? Abro llave y cierro llave. Si ustedes no lo ven, prácticamente el método no está, no tiene contenido, no tiene cuerpo adentro. O sea, no hay nada de código adentro. ¿Estamos de acuerdo? O sea, ¿dónde está la funcionalidad? No está, no la hicimos todavía. Por tanto, las interfaces se implementan. ¿Cómo implementamos las interfaces? Prácticamente para implementar una interfaz que vos tenés, lo que tendrías que hacer es crear una clase que implemente esa interfaz. Significa que acá está el método getHal, está perfecto. Aquí lo ven, el getHal. En la clase ustedes van a poner el método getHal, pero abro llave, vamos a poner otro color, abro llave y cierro la llave. Y aquí van a poner todo el código para obtener esa lista. ¿Estamos de acuerdo? Eso es lo que vamos a intentar hacer. Miren, y es sencillo. Vamos a crear aquí en la misma carpeta, vamos a decir que se llama especialidad. Vamos al médico, ¿no? Médico. Médico DAO imp. ¿Sí? Le vamos a llamar médico DAO imp. Miren aquí. Presten atención, esta es la parte más crucial. Esto define si podemos acceder a los datos o no. O podemos traer los datos a la base de datos. Médico DAO imp. Es una clase. ¿Listo? Como vos ya sabes trabajar con clases, creaste varias clases, ya te das cuenta, bueno, es una clase. Lo que vamos a usar aquí, miren, es primero, vamos a usar la herencia. A esta clase que implementa de una interfaz, vamos primero a usar la herencia. Vamos a usar un stems. Bien, vieron la parte de herencia, entonces vieron que ya saben que es el stem para herencia. Pero ¿de qué clase voy a heredar? Voy a heredar de la clase base Hibernate, donde estaba el Entity Manager. De esa clase voy a heredar. ¿Por qué? Porque él tiene los accesos a los datos, él puede acceder al Entity Manager. Entonces lo necesito. Entonces aquí vamos a poner base Hibernate JP. Es el nombre de la clase, esa que apunté recién. ¿Estamos de acuerdo? Un stem. Entonces va a heredar el Entity Manager. Entonces imagínate que aquí ya lo puedes usar al Entity Manager. Ahora, vamos a hacer ahora un implement. Ahí está. El implement se usa prácticamente ¿para qué? Para llamar a una interfaz. ¿Y a qué interfaz voy a llamar yo? Y bueno, a la interfaz que corresponde al médico, que sería solamente este. A esta interfaz que la tenemos ahí. Bien, a esa interfaz quiero llamar. Bueno, ¿cómo se llama la interfaz? Se llama médico DAO. Médico DAO. Médico DAO. Control espacio y fíjate se autocompleta. ¿Sí? Ahí está. Estamos llamando a la interfaz. Estamos diciendo, aquí estaba el Entity Manager, vení, y aquí interfaz, vení, porque esta tenía el método o no. Ahora, si te das cuenta, guardamos los cambios y aquí aparece un error. Rojo. Y es porque si vos llamás a una interfaz, tenés que implementar los métodos de esa interfaz. O sea, este tiene un método. Por tanto, aquí te va a pedir que implementes ese método. Implementar significa que ustedes le van a dar código, van a meter código ahí adentro. ¿Estamos de acuerdo? Porque no estaba completa. Ustedes tienen que meter código ahí adentro. Van a presionar add, implementar métodos aquí.
Y ahí está el getHal. Está lo mismo, fíjense, ahí lo vamos a hacer en doble pantalla. Está prácticamente lo mismo, fíjense. Esto es lo mismo que esto, ¿o no? ¿Lo vieron? Está lo mismo. Por eso es importante que manejen la interfase. ¿Sí? La interfaz, obvio aquí, solamente está creada bonita. ¿Sí? Pero no está definida. ¿Dónde le doy el código? En la implementación. Por eso aquí te aparece la llave y cierro la llave. Aquí, Cristian, tenés que hacer el código. En la interfaz no se hace. Bien, es sencillo. Ahora, ¿puedes crear otros métodos? Sí, ya lo van a crear y van a ver los otros videos donde se crean varios métodos. ¿Sí? Nosotros vamos a trabajar con el getCal por el momento. ¿Sí? Hasta este video. Bien, y este queda un código, digamos. Miren, aquí lo que vamos a hacer, como yo digo, esto tiene que devolver una lista de médicos. Entonces aquí lo que vamos a poner es, bueno, un list. Voy a crear un list, control espacio de Java util, médico, de viene en la clase médico, models. Y acá lo voy a llamar lista, creo un objeto lista. Ahora aquí, es importante. Aquí ustedes van a utilizar el Entity Manager que estaba en esta clase. Como es una herencia, entonces esta clase ya la puedo utilizar. Van a poner solamente get entity, y esto no se preocupen porque es parecido en siempre. Sí. Entity Manager, van a poner punto, y vamos a poner create query. Create query. ¿Sí? Y dentro de este create query, lo que vamos a poner son dos cosas. Coma, vamos a poner dos cosas. Para la parte derecha, vamos a poner, por ejemplo, yo quiero una lista de médicos, entonces aquí, para la parte derecha van a tener que poner el nombre de la clase. ¿Cómo se llama aquí? Para el médico. Médico, ¿qué no? Médico. Pero le van a agregar .class. Así. Ahora, para la parte izquierda de esta coma, vamos a poner una consulta MySQL. Vamos a hacer una consulta. ¿Sí? Bueno, esto se lo voy a bajar un poquito para acá abajo. Ahí está. En la parte izquierda va a ir una consulta. Ya la vamos a hacer. En este caso, la consulta sería algo así. Vamos a hacer un select. Esto es a nivel de base de datos. Select. Aquí vamos a acceder. Vamos a hacer que un select, que cada objeto que me traiga de la base de datos va a ser M de médico, una M de médico. O pueden poner E, lo que ustedes quieran. Yo trabajo con M, por ejemplo. From, o sea, desde qué tabla. ¿Cómo se llama aquí? Entonces vamos a traer médicos desde dónde. Y aquí van a poner el nombre de la tabla en la base de datos. ¿Cómo se llamaba la tabla de médicos? Ustedes me dicen seguro, bueno, dicen se llamaba médicos, así. Bien, pero ahora a nivel de Java, aquí ¿cómo se llamaba la clase que estaba relacionada con esta tabla? Médico se llamaba. Médico. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Y aquí van a hacer un espacio y van a poner la misma M. La M que pusieron, si acá ponen X, acá van a poner X. De esta forma estamos consultando cada médico desde la tabla médico. Pero fíjate que este es el nombre de la clase, ¿no? O sea, estoy poniendo este nombre, mire. Este que está acá. O sea, ustedes me dicen, bueno, select from se hace de la tabla de la base de datos. Médicos. No. Como estamos con JPA y yo estoy acá programando en esta parte, ¿sí? Aquí está bien, en la tabla se llama médicos, pero aquí ¿cómo se llama? Se llama el nombre de la clase. O sea, lo que ustedes van a tomar, tienen que tomar es esto, mira. Médico. ¿Sí? Entonces aquí van a poner médico. ¿Sí? De ahí van a consultar. Médico. Perfecto. Y al final van a poner un punto y acá van a poner get result list. Una lista de resultados que me devuelva y punto y coma. ¿Sí? Hasta ahí quedaría. Eso es la consulta. Para consultar todos los objetos de la base de datos, la consulta es algo así. ¿Sí? Crear entity select from y acá ponen la misma clase.
de lo que van a traer una lista de médicos, entonces se pone médico.class. Si traen paciente, pues sería paciente.class, eso lo van a ver en los videos. Y getResult para que esos resultados prácticamente lo pueda traer, lo pueda convertir y guardar en una lista. ¿Sí? Es sencillo, sigan los pasos nada más. Esto lo vamos a volver donde estaba, ahí, es toda esa línea. Y ahora, lo único que hace es, bueno, acá está la lista, esto hace la consulta, trae todos los médicos, y entonces, ¿dónde está realmente? En la variable lista. Y listo, ya estaría el método getHal configurado. ¿Sí? Guardamos los cambios y ya está. Estamos a un paso nada más. Ahora, ya está creado el método, tiene su código bien bonito, ya consulta, hace todo. Ahora nos vamos a la parte aquí en controller para probar si esto realmente funciona. Vamos a dar en New, Class y vamos a crear un main, por ejemplo. Main médico voy a poner con un public static. Bien, y aquí vamos a corroborar prácticamente si funciona o no funciona el método que hemos creado. Bien, vamos a ver si funciona o no. Y este ya sería el último paso, el éxito o el fracaso, si hay que corregir algo. Miren, ¿cómo hago para probar el método? ¿Cómo hago para probar eso? Nosotros solamente creamos el getHal para el médico. Lo que ustedes tienen que hacer primero es crear esta clase DAOImp. La tenemos que crear. Pero ¿cómo se crea una interfaz y prácticamente la implementación? Para usar eso, la implementación y la interfaz, ustedes primero se tienen que apuntar a la interfaz. Primero lo que van a hacer es crear, el tipo sería interfaz y la clase sería médico. Bueno, aquí, bueno, no sería ese, ¿no? A ver, ¿dónde está? Mira, sería este. Bueno, sería este, ¿no? El de azul. Estos dos. A partir de estos dos, tanto de la interfaz como su implementación, vamos a crear un objeto. Aquí vamos a poner primero la interfaz, que sería médico DAO. Esa es la interfaz. Y aquí vamos a poner el nombre del objeto. Yo le voy a poner DAO, y en sí en los videos van a ver, DAOMed. Este objeto lo que hace o lo que va a hacer es tener todos los métodos para acceder a la base de datos. En nuestro caso, tendría que tener el getHal, ¿sí? O podría después tener un insert, un delete para borrar. Bueno, eso lo vamos a ir viendo. Un put para actualizar. Pero este que estoy creando va a tener eso. ¿Estamos de acuerdo? Ahora, ¿cómo pongo aquí? Vamos a poner new, vamos a crear. Pero ¿qué voy a poner aquí? Aquí puse la interfaz. ¿Y aquí qué va? La implementación de esa interfaz. ¿Cómo se llama la implementación? Y bueno, se llamaba médico DAOImp. Ahí está, mira. Médico DAOImp. Aquí va la implementación. De esta forma, te aseguras que este objeto tenga todos los métodos que se han implementado. O sea, significa que esto va a tener el getHal. ¿Sí? Este código. Todo esto. Este método va a estar funcionando para este objeto. ¿Sí? Si crean más métodos, también se puede. Ahora, entonces, como yo digo, bien, aquí van a estar todos los métodos, el insert, el date, para traer todos los datos. ¿Cómo lo utilizo? Bueno, vamos a utilizar. Entonces yo digo, primero voy a recorrer la lista. Vamos a hacer un for each, que sería más sencillo. Voy a decir, aquí a la parte derecha voy a poner la lista que quiero recorrer. Pero la lista, ¿dónde está? La lista está aquí adentro. Porque aquí adentro él tiene un método getHal. Él tiene ese método. Entonces, yo primero a quién tengo que acceder? Al objeto y luego al método. Entonces aquí vamos a poner DAO met.getHal. ¿Vieron? Ahí lo tiene el getHal. Perfecto. Ahí está, lo tengo. Y eso es una lista. ¿Qué te devuelve getHal? Una lista de médico. Entonces acá tiene que ser de tipo médico. Cada objeto de la lista es un médico. Y cada objeto lo llamamos, no sé, E o M, como quieran llamar. ¿Sí? Bueno, médico acá hay que importar, ¿no? Médico. Ahí está.
Y aquí, ¿cómo hacía para mostrar yo? Bueno, CISO y pongo la M. Mostraría. Vamos a probar ahora a ver si realmente funciona esto. Tienen suerte si sale a la primera. Capaz que no salga o si salga. Ahí está. ¿Vieron? Pude traer todos los médicos de la base de datos. Vamos a corroborar y creo que sí está. Todos los médicos lo pude traer. El de 1, 2, 3 son 4. Y acá están los 4. Pero a nivel de objeto, cada médico para mí es M. Vos podés hacer lo que vos quieras con esos médicos. ¿Vieron? ¿Se pudo traer? Sí. Lo mismo sería para especialidad. ¿Sí? Si querés hacer lo mismo para especialidad, sería lo mismo que yo hice con médico. Tenés que hacer la implementación. Acá nos falta la implementación. ¿Para quién? Para especialidad. Miren, veamos en el ejemplo aquí. Que teníamos aquí. Te falta el especialidad DAO imp. Y fíjate que tiene lo mismo. Tiene un list, pero en este caso de especialidades. Ese GetHal de especialidades. Select from, cada especialidad se llama E. From de especialidad. Y cada uno se va a llamar E. Y aquí tenemos especialidad.class. Y get, ve, es lo mismo, solamente que cambia capaz en estas palabritas. ¿Sí? Es parecido. De esa forma, fíjense, siguiendo todos esos pasos, pueden traer datos de la base de datos a una base de datos real. Bien, con esto terminamos esta parte. Sí, son pasos sencillos que tienen que hacer. Sí, solamente vamos a ver hasta el GetHal, luego seguimos con los demás métodos.